Bueno, muchachos, buenas tardes. Como les había comentado, el día de hoy tengo una cita médica. Entonces, pues la idea es que complementemos la información que vimos hoy en clase, pues junto con este video que estoy haciendo para que ustedes realicen eh, la actividad propuesta para hoy y que se va a dejar abierta hasta mañana después de la actividad complementaria a las 8, creo, de 8 a 9. Entonces, a las 9 de la mañana se cierra la actividad complementaria, pero pues la pueden realizar en este momento. Mi consejo es que la realice ya en esta hora. La idea es que usted tenga este tiempo pues para desarrollarla. Con los demás cursos sí nos demoramos las dos clases en la explicación y les dejé la actividad complementaria, entonces ellos sí tienen un poco más de tiempo, pero pues en este caso pues no tenemos pues no puedo resolver las dudas por este medio, pues por lo que solamente van a ver el video. Eso no significa que no las puedo responder, apenas lleguen. Yo igual voy a estar pendiente ahí en mi celular en Moodle y pues si alguno me escribe por la plataforma, entonces pues yo le trato de responder en la medida de lo posible si tienen dudas respecto al cuestionario. ¿Listo? Y respecto a la explicación pues que vamos a complementar. No sé si alcanzamos a llegar a esta parte porque pues obviamente el video lo hice antes. No sé si alcanzamos a llegar a esta parte, pero pues voy a hacer la explicación desde acá. Entonces pues si ya lo expliqué en la clase, pues tómelo como un refuerzo. ¿Listo? Entonces, bueno, como les comentaba entonces, uno de los principales errores que tuvimos fue la concordancia gramatical. Y concordancia hace referencia a que todas las palabras dentro de mi oración pues concuerden, ¿sí? Eso quiere decir que si mi número gramatical es singular, pues todas las palabras dentro de mi oración pues deben ir con ese número gramatical, deben estar en plural. Eso quiere decir que si acá es plural, por ejemplo, si estuviera bien, nosotros, porque pues si se dan cuenta, acá hay unas oraciones pero usted tiene que meterlas dentro de un contexto que es un texto grande, pues, o un párrafo, para que usted se entienda. Entonces, digamos que acá antes pues sí estábamos hablando en plural, todo lo que estábamos diciendo era respecto a nosotros. Entonces, la que está mal o lo que estaría mal sería el verbo, ¿listo? La conjugación en el verbo estaría mal porque no está conjugado con el número gramatical que me dice y con la persona gramatical que me dice, pues acá, que es nosotros. Nosotros salimos, sería, ¿listo? Entonces, recuerden que cada una de estas cosas afecta a los verbos y era el ejemplo, bueno, coloco yo el ejemplo siempre pues de las personas que, por ejemplo, que son ingleses, que son angloparlantes se llaman, esas personas se les complica mucho más aprender nuestro idioma porque nuestro idioma lo afectan, vean todo lo que lo afecta, el número, el género, el tiempo, la persona y el modo gramatical. Ya explico esto del modo. Ya explico eso, hermano. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Pues porque ellos simplemente tienen que aprenderse pasado, participio, pasado y pues el presente. El resto, todo lo que tienen ellos son auxiliares para modificar el verbo. Futuro will o going to, en pasado do, perdón, did, bueno, en fin, ¿listo? Pues los auxiliares que ellos utilizan. En cambio, nosotros dentro de un verbo podemos decir todo, ¿sí? Con un verbo, con un solo verbo. Por ejemplo, este es el modo gramatical y es el modo en que se dice. Uno es el modo subjuntivo, que es cuando es un deseo, es algo que se quiere hacer. Que acá me queda esa luz ahí como, vea, que es algo que se quiere hacer, ¿sí? Entonces, ojalá pudiera algún día tener el carro de mis sueños, ¿listo? Ese es el subjuntivo. El imperativo es una orden, ¿sí? Que se puede dar con un solo verbo. Hágalo, júzguelo, cómaselo, bébaselo, escríbalo. ¿Listo? Con un verbo estoy diciendo el modo gramatical, estoy diciendo la persona, estoy diciendo con un solo verbo. ¿Listo? Y por eso es que las personas angloparlantes les queda complicado y terminan diciendo yo comer, porque no conjugan el verbo. ¿Listos? Porque no conjugan ese verbito. ¿Listo? Borremos esto de acá. Bueno, entonces si se dan cuenta, acá tenemos diferentes tipos de errores. Unos son errores de tipo de número, otros son de género, otros son de tiempo, otros son de tres de los errores que se ven acá. ¿Listo? Entonces, el principal error que se ve es el error, o el principal error que yo vi en la... Sí.
Y y el tercero. En los reportajes, el principal error que yo vi es este que aparece acá, ¿listo? Bueno, este no tanto. Este que está acá, digamos que no lo veamos, digamos que ahí está bien escrito, digamos que dice yo considero, ¿listo? Pero el que más me interesa es este verbito que aparece acá, este verbito que aparece por acá y el verbo que aparece acá. Si se dan cuenta, los tres tienen una particularidad y es que si no se les coloca la tilde, cambia por completo la oración, ¿cierto? Tendré. Bueno, en este caso no existe. Tendré a futuro, entregará, ¿listo? En este sí, ¿por qué? Porque resulta que camino sin tilde, en la O es un camino, es el lugar, es un sustantivo, es un lugar por donde tú transitas para poder llegar a alguna parte. Mientras que caminó con tilde, ¿sí? Es un verbo y es el verbo pasado del verbo caminar, es el pasado del verbo caminar, perdón. ¿Listo? Entonces, la tilde se influencia mucho y este es un error que ustedes lo tienen, pues lo vi en los textos, que lo vi en muchos novenos, en muchos de los novenos, y es un error que les he corregido, de hecho, a sus compañeros de 11 hasta este momento. ¿Listo? Entonces, si se aprende usted esa regla, todos los verbos en tercera persona, en pasado o en futuro, llevan tilde, con eso ya lleva ganado. Y si aprendió agudo, grave, esdrújula y sobresdrújula, sencillito, ¿listo? Digamos que la cuestión de las tildes ya lo tenemos, ya lo tendría un poco más claro. ¿Por qué? Pues porque constantemente las palabras que más tienen tilde son estos verbos en pasado o en futuro, ¿listo? En un texto, ¿listo? Porque por lo general, pues las historias están contadas en pasado. ¿Listo? En el caso de los artículos y los pronombres es lo que les decía al inicio, ¿listo? Todo tiene que concordar. Si yo digo el carro, si yo digo carro, pues obviamente tiene que ir acompañado de un artículo que es el, ¿sí? Tiene que ir acompañado de ese fragmento y no la, ¿sí? O tienen que ser modificados teniendo en cuenta pues el género del que estemos hablando. Recuerde que todo tiene género, ¿no? Es el conflicto que hay ahorita, por ejemplo, con las feministas, con el lenguaje de inclusión, de cambiar el A, que es el femenino, que por ejemplo es camisa, que es el femenino, y la O al final, que es el masculino, ¿sí? Y ellas dicen pues que no se tiene que haber eso, sino que colocar una E en vez de eso, pues para incluir a las mujeres y a los hombres. Pero pues digamos desde el castellano o desde cualquier lengua, pues es complicado modificar, pues modificar todo el lenguaje, pues sencillamente pues por eso. Entonces, digamos que en ese sentido, pues no es tan coherente eso pues que están pidiendo, ¿sí? Que se solicita desde lo gramatical, ¿sí? Entonces, desde lo gramatical, lo que tiene que hacerse es que teniendo en cuenta pues el género que corresponde, si estamos hablando de camisa, es un femenino, todo lo demás tiene que decir en femenino, en los artículos tiene que ir en femenino, los verbos tienen que ir en femenino, pues aunque pues el género sí modifica el verbo, pero en ocasiones no es necesario cambiarle nada, sino simplemente pues, decir el verbo en el tiempo y pues teniendo en cuenta todas las demás cosas. Pero lo demás sí tiene que obviamente ir modificado teniendo en cuenta ese género. ¿Listo? Bueno, entonces, listo por ese lado, entonces para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces el tiempo en un verbo se puede cambiar el tiempo teniendo en cuenta pues el verbo en que se coloque. La tilde donde, la ubicación de la tilde, perdón. ¿Listo? Ese día ella caminó. ¿Listo? Ella camina, ¿sí? Y ella caminará con la tilde en la A. ¿Listo? Bueno. Otro error recurrente. Ah, otro error recurrente en muchos de los textos que vi es el que aparece, es el de los signos de puntuación, ¿sí? Entonces, muchas personas no se les comprendían los textos porque los signos de puntuación pues o no existían, o eran nulos o estaban mal ubicados, ¿sí? Entonces, suele pasar que se confunden la coma con los puntos,
o la función de un punto o la función de la coma, o sencillamente no se le da ninguna importancia y no se colocan pues los signos de puntuación. En este caso, por ejemplo, en este que está acá abajo, estos son ejemplos sacados pues de los mismos reportajes, pero pues sin nombres ni nada para no herir susceptibilidades. Entonces, en esta de acá, si se dan cuenta, usted puede contar las tildes, las comas, perdón. Una coma y creo que ya. Y pues esta de acá. Y coloqué puntos suspensivos porque de aquí para abajo no hay un punto, sino solamente hay comas, 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 comas. Y todo el texto estuvo unido por comas y en todo el texto había solamente un punto seguido, ¿sí? Si usted ya tiene eso así, usted empiece a dudar. ¿Por qué? Porque si leemos esto, pues dése cuenta cómo se leería esto que está acá. Dice, pasado un tiempo, pongámosle Adriana, hermana del medio, y Jacinto, hermano mayor, se destinan a hacer el almuerzo con clases virtuales que están haciendo, donde estimulan sus conocimientos para cocinar y realizar comida. Dese cuenta que ahí tuve yo que hacer una pausa, porque es necesaria, y realizar comida más deliciosa para sus hermanos y para cuando llegue su madre, mientras Javier y, no sé, Camila están en sus clases virtuales de su escuela para que no se atrasen de los temas vistos. Después de unas horas, no recuerdo los nombres que dije, Adriana y Jacinto terminan el almuerzo y reúnen a los hermanos para comer y compartir en familia, empiezan a hablar de los temas del deporte, contar cómo les ha ido en sus clases vividas, en sus clases virtuales o cosas por el estilo. Dense cuenta que ahí es necesario, en todo eso que leí, yo pondría al menos unas 2 o 3 comas de más, ¿sí? De hecho, si se pudiera colocar un punto, sería mucho mejor. De hecho, esta coma de acá sería un punto para mí. Acá sería mejor un punto, con eso hacemos una pausa, y acá recuerde que en mayúscula, ¿listo? Después de unas horas, ¿listo? Entonces, si usted ya tiene su texto así, pues empiece a decir, bueno, no, es necesario hacer una pausa. ¿Dónde hacemos la pausa? Tenga en cuenta que la coma sirve para delimitar unidades de discurso, ¿sí? Es decir, para que una unidad de discurso no me quede tan exageradamente larga, ¿sí? Sino que haga yo pausas y diferencie entre cosas que yo esté hablando. La coma no necesariamente es una pausa, pero pues en la mayoría de casos sí es una pausa, es pausas que se requieren, pero también se puede utilizar, por ejemplo, hace años se quitó la función de los paréntesis, ahora la cumplen las comas, que es especificar. Entonces, Gustavo Carmona, coma, profesor del Colegio Bosques de Sherwood, coma, indicó que, y bueno, lo que siga de ahí en adelante. Entonces, esas 2 comas es como cumple la misma función de paréntesis. ¿Listo? Y en determinados casos es el estilo de la persona, es decir, soy yo quien decido, bueno, yo quiero que acá haya una coma para que haya una pausa ahí. Yo quiero hacer énfasis en que es la hermana del medio, entonces la voy a poner acá entre comas, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tiene que ver con el estilo del orador. Pues es una opción, pero no siempre es así, ¿sí? En la mayoría de las situaciones, pues es de uso obligatorio. ¿Listo? Listo. Y en el caso de los puntos, pues hay 3 puntos que son, pues, este es el más sencillito. Se me va a descargar un momento. Este es el más sencillo, terminé mi texto, acabé todo, ya, listo, es el punto final, ¿sí? Ahí hay que ponerse un puntico, así como lo colocó acá el compañero. ¿Listo? Punto y aparte. Este punto y aparte es para hacer una diferenciación, ¿sí? Nosotros estamos hablando de un tema en todo mi texto. Mi texto es el reportaje y mi texto ya yo sé que el tema va a ser el deporte en la familia Carmona Abril durante la cuarentena. ¿Listo? Ese va a ser mi tema y todo mi texto va a tener ese tema general. Pero yo voy a hacer una introducción donde explique cuáles son las herramientas que utilizamos para hacer deporte mi familia y yo. En el desarrollo, explicar qué ejercicios hacemos, cuándo los hacemos, en qué momento los hacemos y de dónde hemos sacado esos ejercicios. Y en la conclusión, pues voy a decir cuántos días hacen ejercicio en mi familia, quiénes hacen ejercicio y por qué es saludable hacer ejercicio, y hago una invitación pues a que
las demás personas hagan ejercicio, pues a partir de lo que ven en mi familia. Dese cuenta que hay 3 subtemas, ¿no? Hay 3 subtemas y el punto aparte es el que me indica, bueno, acá voy a hablar de esto, acá voy a hablar de esto y acá voy a hablar de esto. Es por eso que yo les hablaba de una estructura, de un antes, durante y después de la escritura. Antes yo estructuro, yo digo voy a hablar de esto acá, voy a hablar de esto acá y voy a hablar de esto acá. ¿Sí? Durante yo voy revisando que cada una de las oraciones tenga una conexión lógica y después vuelvo a revisar y releo todo, porque dice cuenta que, por ejemplo, a mí se me hace ilógico que después de haber hecho una corrección, por acá había una palabrita. Bueno, que después de haber hecho una corrección, entonces usted no haya notado que no hay un signo de puntuación acá, por ejemplo, que lo único que hay es un punto. Entonces, dése cuenta que acá en este hay muchos y así, y así, ya me acordé, y así, y por acá creo que hay otro y así, y creo que por acá atrás había otro y así, pero no lo veo. Bueno, y así fue. Y así, y así, y así, y todos esos y se pueden eliminar y puede usted colocar un punto seguido o una coma, ¿sí? Dependiendo pues de la situación. ¿Listo? Entonces, ese punto y aparte me ayuda a diferenciar los temas entre párrafos. ¿Listo? Los subtemas de, pues porque el tema general va a seguir siendo el mismo. ¿Listos? Y el punto seguido me ayuda a diferenciar dentro de ese subtema, que es el párrafo, ¿sí? Dentro de ese subtema me ayuda a diferenciar de lo que estoy hablando. Es decir, pueden haber proposiciones que me hablen de ese mismo subtema. Digamos que mi subtema es la introducción que les dije, en la que voy a hablar de las herramientas que yo utilicé, ¿sí? Que la familia Carmona utiliza para hacer ejercicio. Entonces, hago una proposición completa. La familia Carmona generalmente, no, desde que inició la cuarentena, empezó a hacer una colecta de elementos o de herramientas para hacer su ejercicio en casa. Punto. ¿Sí? Muchas de estas herramientas han sido regaladas o conseguidas con amigos de uno de sus familiares, entre comas, Gustavo Carmona, punto, coma. O bueno, de hecho sí pongamos ahí Gustavo Carmona, punto. Las herramientas que ellos utilizan son 2 galones de 7 litros, otros 2 galones que consiguió en una recicladora de 12 litros, una barra, ¿sí se dan cuenta? Entonces, el punto me diferencia. Mi primera proposición dije respecto a pues las herramientas que vamos a utilizar. En el segundo, dónde conseguí esas herramientas, y en la tercera proposición dentro de mi mismo párrafo, ¿sí? En la tercera proposición ya digo, pues cómo consiguió las herramientas y cuáles son las herramientas, ¿no? La segunda proposición es eso. ¿Cuáles son las herramientas como tal que consiguió pues Gustavo Carmona? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ese punto seguido dentro de ese subtema grande que es el párrafo me ayuda a dividir ideas. ¿Listo? A separar ideas. Esta primera idea va a tratar respecto a esto, esta segunda idea va a tratar de esto. Y lo que me divide dentro de las mismas ideas, lo que me divide esas ideas grandes que son las proposiciones, que va de punto a punto, ¿sí? O de inicio de un párrafo a punto seguido, esa separación dentro de esa idea, pues esa separación se hace con comas, ¿listo? Si se dan cuenta, tiene una lógica, ¿cierto? Entonces no es que, profe, yo lo escribí así y ahí se entiende. No, no, nene, así no son las cosas, ¿listo? Listo. Entonces, eso por ese lado, ¿listo? Entonces, listo. Bueno, y finalmente estos dos que tenemos acá, esto está muy grande, estos dos que tenemos acá también fueron recurrentes, errores recurrentes, particularmente estos que están acá. Estas reglas creo que son demasiado obvias. Esta es una que creo que fue en un noveno, no recuerdo en cuál, que me dijeron, no, profe, pero yo lo escribí en mayúscula. Eso no indica que usted no tiene que acentuar.
Las mayúsculas también tienen tilde, ¿listo? Y se escriben en mayúsculas, bueno, las siglas y acrónimos, que eso creo que es una regla que todos ya se conocen, pues, simplemente es necesario recordar. Pero las que principalmente tuvimos es con los nombres propios, ¿listo? Nombres propios, Gustavo, Carmona, ¿listo? Beatriz. Platero no se refiere a este ejemplo, no se refiere pues al platero, al objeto, ¿no? Sino pues a un apellido. Tizona, que es la espada del Cid, Dios, Jehová, Alá, Jiménez, ¿listo? Todos esos apellidos y nombres, pues como son propios, llevan mayúscula, ¿listo? Mayúscula al inicio, ¿listo? Acá, véala. Ahí está al inicio, al inicio, al inicio, al inicio, ¿listos? Y el segundo error fue la redundancia, ¿sí? El empleo de palabras innecesarias, subir para arriba o bajar para abajo, pero si se dieron cuenta, en este que está acá, en este texto hay redundancia. ¿Por qué? Pues porque constantemente se está repitiendo una palabra, ¿sí? De hecho, si no estoy mal, un señor que escribió, Fernando Vázquez, que escribió Pregúntele al ensayista, el tipo dice, si usted está repitiendo dentro del mismo párrafo 3 veces una misma palabra, ya hay un error en su párrafo, ya hay que buscar la manera de modificarlo. Y se dan cuenta acá, el y, pues constantemente se repite. En el caso de conectores sí se pueden utilizar más, pero tiene que usted fijarse que no sea abusivo con el corrector. Por ejemplo, si usted ya usó ya que, y por acá vuelve y usa yaque, y por acá vuelve y usa yaque, y yaque, pues el tipo de hecho, este es el mismo escritor, tiene no sé si yo se los presenté a ustedes, pero usted lo puede conseguir por internet. Si no me dice, yo tengo el PDF. Hay un texto que se llama Pregúntale al ensayista, de hecho, y ahí en ese tiene 1500 conectores lógicos. Entonces, en vez de decir yaque, dice puesto que, porque, teniendo en cuenta lo anterior, podría decir que, sí, pues vaya, hay infinidad. ¿Listo? Para que su texto no quede con la misma palabra repetida, porque eso también, pues, es redundancia. ¿Listo? Dese cuenta la definición que tenemos acá, que es la repetición de palabras innecesarias, ¿sí? Cosas que usted no necesita. O sea, si ya lo decimos, ¿para qué decimos subir para arriba? ¿Sí? Si usted sabe que usted va a subir para arriba sí o sí, ¿sí? Para expresar una idea o concepto por estar ya expresado en otras palabras o sobreentenderse. Eso que dice, como dije anteriormente, pues si ya lo dijo anteriormente, ¿para qué la va a volver a repetir? ¿Cierto? Si ya antes dijo una cosa, ¿para qué lo va a repetir en el segundo párrafo? ¿Listo? A eso hace referencia la redundancia, muchachos, y eso sería todo, pues, en este video. ¿Listo? La segunda parte, me gasté 23 minutos en esta explicación. La segunda parte, entonces, es que usted realice la actividad complementaria que aparece ahí abajito de este video. La actividad complementaria dice, actividad complementaria 1 con la fecha de mañana, ¿sí? Pero pues esta media hora que les resta a ustedes es precisamente pues para que usted realice ese ejercicio. ¿Listos? Muchachos, cualquier duda, inquietud, pues ya saben que pues estoy pues, en el hospital, en mi cita médica, pero pues voy a estar ahí pendiente para responderles. Si no les respondo en el momento, no se me va a enojar, le respondo más tardecito, ¿listo? Pero me deja ahí la pregunta y yo se la ayudo a contestar. Muchachos, que tengan un feliz resto de semana, nos vemos de bien 8, que esté muy bien.